Somos 4 mamás hasta la madre de todo. Por eso creamos este espacio. Para desahogarnos. El Desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose. ¿Y quién más está por acá? Hola, yo soy Gis. Yo soy Sandy. Y el día de hoy estamos de súper manteles largos, porque ya ven que a mí me gustan mucho los manteles largos. Mucho te gustan. Tanto que se están riendo porque siempre digo lo mismo. Pero bueno, el punto es que nos hemos dado cuenta que vivimos y somos mujeres y estamos rodeadas de mujeres todo el tiempo y sabemos realmente muy poco sobre algo que a todas nos va a pasar, que es la menopausia. Y es por eso que tenemos con nosotras a Marian Becherano. Becherano, perdónenme, nuestra ginecóloga de confianza en Naranjadul, que además es nuestra coorganizadora del Empower Summit, que estamos ya a un par de semanitas de tenerlo. ¿Cómo estás, Marian? Muchas Muy gracias bien. por estar aquí. Ya te ando cambiando el apellido, perdóname. Bien, gracias. Amanecí con hambre, me estoy comiendo letras de los apellidos. Literal. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada. Muy emocionada en Empower también. Entonces, listos, súper trabajando. Oye, Mariam, tenemos yo tengo muchas dudas al respecto de la menopausia porque creo que, y no solo yo, sino que todas hemos crecido como que la menopausia es una sombra oscura que nadie sabe exacto qué pasa y que en general hablamos muy poco de lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? O sea, todo es tema tabú, que si la regla, que si el embarazo, que como que hablamos poco, pero creo que sobre la menopausia hablamos aún menos. Mucho menos. Preparando mi plática justamente que va a ser de letras, en la S, la primera que me vino a la cabeza es silencio. O sea, de verdad hay un silencio alrededor del tema que se está rompiendo y que obviamente haciendo esto que están haciendo, muchas gracias, lo estamos haciendo y estamos trabajando, pero de verdad si preguntamos una generación atrás, nada, o sea, y les pregunto a mis pacientes todos, o sea, ¿a qué edad tu mamá tuvo su última menstruación? No Y le tengo preguntan idea. a las mamás, y no, a mí no me pasó nada, yo no tuve ni un síntoma, yo estaba súper. Y de pronto y me dicen ellas, pero yo la vi. Y no estaba perfecta. yo lo Y viví yo te junto a digo que ella. no estaba perfecta y que sí tenía síntomas. Entonces, sí es un silencio impresionante que se está rompiendo con todo. O sea, ahora viene y qué bueno que se esté haciendo esto porque nos lo debe la medicina y nos lo debe la sociedad a las mujeres. Hablar de todos nuestros procesos y este es uno muy importante. O sea, Así yo que- no entiendo, como te aprovecho que estás aquí, o sea, yo no me parece lógico, y es una pregunta que siempre he tenido, ¿cómo, por ejemplo, tú eres ginecóloga, ¿no? Y cómo los ginecólogos, yo siento que tienen tanta información y le dedican tanto estudio y tanta atención a la parte de de la etapa de reproducción de las mujeres, pero esta otra parte que es esta parte de perimenopausia y menopausia, que es casi la mitad de la vida de la mujer, como que está justo en sombras, en silencio, o sea, como que si pareciera que como que les dieron casi una clase ahí por ahí y ya que así lo tocaron, pero como que no les dan la misma atención que a toda la parte, que es la parte de la reproducción. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Es exactamente una clase. O sea, literal, hay muy poca educación tanto ¿Neta en la es escuela una de clase? medicina. Pues O sea, más muy o poquito. menos. O sea, es una parte muy, muy chiquitita del tema. Pasó una cosa. En el año 2002 hubo un escándalo con el reemplazo hormonal. En los 50, en los 60 se descubre que los estrógenos hacen que la gente se sienta mejor. Muy desafortunado. Hacen un estudio muy, muy bueno en el 2000 y en el 2002 lo suspenden. Y entonces en ese estudio demuestran que las hormonas o interpretan que la terapia hormonal de la menopausia, que es como se llama ahora, incrementaba el riesgo de cáncer de mama y de infartos. La verdad es que eso se ha reestudiado, se ha reestructurado, hemos visto dónde estuvo el error y sabemos hoy que es muchísimo más segura la terapia hormonal de lo que pensábamos. Pero entonces todos los médicos en esa época, y además pasó un fenómeno social, esto se publicó en los medios, no en redes sociales, no eran tan famosas, pero se publicó en los medios primero que se haga una revisión del estudio por otros científicos y se hizo un escándalo y fue en Estados Unidos donde la medicina es también muy defensiva legalmente. Entonces ese estudio que se llamó el WHI hizo un súper para atrás en la atención a las mujeres en la transición a la menopausia, porque todos teníamos miedo de recetar hormonas. Yo me acuerdo al principio de mi carrera, yo al revés, llegaban señoras que tenían médicos más viejitos que no le tenían miedo a las hormonas. Decía, bueno, vamos a ver cómo las vamos a ir bajando. O sea, de verdad, muchas cosas que
hoy sabemos que son muchísimo más seguros y que se están estudiando. Entonces yo creo que eso fue, además de la medicina patriarcal y de que no te mata los bochornos, aunque ¿qué creen? Son más dañinos de lo que pensamos. O sea, ya hay estudios que demuestran la relación con otras enfermedades, tener más bochornos, pero que la mujer esté incómoda no le cuesta a nadie. Híjole. Y no mata a nadie. Es eso. Entonces, si tú estás incómoda y te la pasas mal, pero no se te cayó un brazo o no tienes diabetes y me está costando entonces no te hago caso. Entonces yo creo que tiene un poco que ver con todo esto. No, y también tiene que ver con esta parte muy patriarcal, como tú dices, Exacto. y también como sentir que cuando la mujer se queja es como que si estuviera loca, ¿no? O sea, es como desmeritar cuando una mujer dice, no, o sea, me estoy sintiendo mal, es como, ay, no, estás inventándolo, es tu cabeza la que estás exagerando, que creo que luego pasa mucho también en nuestra sociedad. Y estamos nosotras hablando que vivimos en una ciudad enorme, estamos súper informadas y estamos así. Ayer vi una paciente que vino de un lugar en Oaxaca. Y ella no tenía, de verdad, y ha tenido muchísimo. La hija la trajo, vino por redes sociales, no sé, se fueron enterando por internet. Y la señora primero me decía que el marido le dice, estás loca, cada día vienes con otro síntoma. Y después me contó que ella le dice que en su usanza en su pueblo piensan que te tienes que desangrar antes de la menopausia. Es como así literal piensan, se te tiene que acabar la sangre. Entonces, estas personas que uno de los efectos de la perimenopausia pueden ser hemorragias vaginales muy importantes. Entonces les decía, no, nadie lo hablaba, pero entonces ellas tienen la creencia de que es normal que te desangres. Ella terminó en el hospital con transfusiones y entonces lo empezó a hablar y les empezó a decir, no es normal. Claro. O sea, tu menstruación se tiene que ir, pero de diferente forma. Y entonces la suegra le decía, ¿pero por qué hablas de eso con los demás? Porque dice, pues para que sepan que no se tiene que, yo ya casi me muero, tienen que saber. Entonces, imagínense, lo estamos haciendo nosotras hablando en un lugar donde estamos en una super ciudad, con 1000 gente y con 1000 información. Si nos vamos un poco más allá, es todavía muchísimo más difícil. Entonces, creo que sí, tenemos que hablar mucho de esto. Oye, Marian, y a ver, digo, empezando por, como dice mi criatura, primero lo primero, mamá. ¿A qué edad más o menos empieza la menopausia o la perimenopausia? Okay. Me encantó. Primero, creo que tenemos que definir. Menopausia quiere decir la última menstruación de la vida. ¿Ok? ¿Cómo sé que es la última? Pues me vuelve a bajar la próxima vez y la próxima vez tienen que pasar 12 meses. Si pasaron 12 meses de la última vez que menstrué, mi menopausia fue aquel sangrado. O sea, la menopausia es el evento. Es uno, exacto. Okay. Solo hay una. Hay una vez. Claro, o sea, menarca, la primera, menopausia, la última. La última, perfecto. ¿Vieron? Muy bien. Y a veces los últimos ciclos son con retrasos muy grandes. Hay gente que menstrua y luego 6 meses después piensan que ya, y sorpresa, seguro en el peor momento, porque la ley de Murphy siempre viene, pero entonces te viene un sangrado y luego a lo mejor no y luego a lo mejor sí. Cuando han pasado 12 meses, ¿qué tiene importancia esto? Es para la investigación y para que si hay un sangrado después de 12 meses de no haber menstruado, ese sangrado es muy importante. O sea, un sangrado posmenopáusico se tiene que estudiar porque puede ser alguna complicación, alguna otra cosa. La irregularidad menstrual del final de la vida reproductiva puede ser que se te acorten los ciclos y te baje cada 15, cada 20 días. Puede ser que se te alarguen los ciclos y de pronto pierdas 3. Y eso también es la parte de la perimenopausia que se divide en temprana y tardía. Ahora, perimenopausia quiere decir el periodo alrededor de la menopausia. Y entonces es desde unos años antes hasta un año después. Y después llamamos postmenopausia. Perdón, solo para entenderlo. La perimenopausia, unos años antes, pero ¿desde qué suceso? ¿A partir de Muy bien. Generalmente los cambios principales son cambios en el patrón menstrual, en el cual lo común, pero esto es tan diverso, o sea, ayer leía, lo único predecible de la perimenopausia es que es impredecible. Entonces acá quien nos toca diferente y no sabemos cómo, pero es tan... ¿Qué me ves? Esto es una de las neblinas mentales de la perimenopausia, ¿vieron? En vivo y en directo. ¿Cómo sé que ya estoy en la Entonces, una de esas es el cambio en tu patrón menstrual, generalmente por 7 días. O sea, que se te haga 7 días más largos, 7 días más cortos, más ligero, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a poner atención. Los síntomas más típicos también son bochornos que se presentan más tarde o más o menos por ahí, pero primero son cambios en el patrón menstrual. Muchas veces se acortan, muchas veces se alargan. También depende de la edad. O sea, la perimenopausia y la transición es una época en la que las hormonas, después de la menopausia, van disminuyendo. Pero en esta parte fluctúan muchísimo porque nos quedan poquitos óvulos, no les puedo explicar ahorita toda la fisiología, pero queda poquita reserva ovárica y esos son los que producen nuestras hormonas
principalmente. También se produce hormonas en el tejido graso y en otros lados, en el músculo, en otros lados. Pero bueno, principalmente en los ovarios. Y entonces cuando empieza como a bajar la reserva, el cerebro, que es el que le manda la orden, dice, no, a ver, ¿qué pasó? Y de pronto sí responde. Entonces hago un pico y luego se me baja y luego puedo subir. Entonces estas fluctuaciones tienen un factor de que los estudios hormonales no sean diagnósticos, esto es importante, y también son causantes de muchos de los síntomas. Entonces, de pronto hay muchas mujeres que se sienten con todos los síntomas y ya vieron Instagram y ya leyeron 2 libros y van al doctor y les dice, vamos a hacerte un perfil hormonal, vamos a poner, tienen 45 años. ¿Qué crees? Tu perfil está divino, ¿no? A ti te falta muchísimo. Estás como quinceañera. Eso es típico de los doctores. Como o sea, mis amigas les dicen ¿no? eso. Sí. Ajá. Estás como quinceañera. Pues me siento fatal. No estoy como, ¿qué pasó? Ese día tal vez tomaron el estudio y tus niveles hormonales estaban normales. Entonces, no es un estudio hormonal. Cuando después de los 45 años con síntomas, ese es el diagnóstico de la transición o de la perimenopausia, que se utilizan como síntomas, ¿no? Digo, como sinónimos, perdón. O sea, en tema de edad es después de los 40. En tema de edad es después de los 40, más o menos, o sea, para hacer diagnóstico solo por clínica. Okay. Si hay personas que no menstruan regular nunca, hay gente que tiene ovario poliquístico, por ejemplo, que es algo común, entonces, pues ellas van a tener alteraciones y retrasos menstruales siempre, entonces ahí tal vez te puede funcionar. Hay mujeres que no tienen útero, hay mujeres que no menstruan por otro tipo de tratamientos, entonces ahí es donde los estudios hormonales nos pueden ayudar, y lo mismo para la investigación también. Pero en general, si tienes síntomas y estás entre 40 y 45, sospecha que estás en la transición o en la perimenopausia. Oye, Marian, ¿y es normal empezar con síntomas antes de los 40? O sea, justo eso quería preguntar. Aparte, Sí, es normal, ¿no? Que de repente me suda el bigote, ¿no? O sea, no, pero por ejemplo, estos bochornos nocturnos, así de sí. que de repente la sudoración y eso, o a lo mejor un poco también como esta fluctuación del deseo sexual, o sea, estas cosas que pues sí llegan a pasar antes de los 40, ¿son parte de o es otra bolsita? Habría que estudiarlo porque las definiciones que tenemos de tiempos, porque hay quien tiene una menopausia natural o normal y hay quien la tiene temprana o prematura, que se llama insuficiencia ovárica prematura, antes se llamaba falla, pero hoy no se llama falla porque a veces vuelve a ovular. Entonces se llama insuficiencia, quiere decir estoy teniendo menos ovulaciones de lo normal. Estas son muy importantes y las personas con insuficiencia ovárica prematura puede ser natural, que puede ser por genética, por muchas cosas, puede ser por algún medicamento o algún tratamiento, puede ser por alguna cirugía. Entonces, en todo este tipo de pacientes hay que, en caso posible, dar reemplazo hormonal, porque sí, tener tanto tiempo la deprivación hormonal tiene una secuela a largo plazo que no es la misma si es en la edad esperada. Entonces, en gente con insuficiencia ovárica prematura que se pueda y que no esté contraindicada, se debe tratar con reemplazo hormonal hasta la edad esperada de la menopausia. Y hablando de edad esperada, y las edades que usamos son de la menopausia, o sea, de la última menstruación. De los síntomas no está muy descrito, es como un área medio gris. Entonces, sí puede ser que empieces a los 38, 39 con síntomas, pero sigas menstruando hasta una edad normal. Si dejas de menstruar antes de los 40, se habla de insuficiencia ovárica prematura. Y una pregunta, ¿el reemplazo hormonal se da para manejar los síntomas o para prevenir algo, una complicación después? O sea, ¿cuál es el propósito del reemplazo hormonal? Es una buenísima pregunta. El reemplazo hormonal en mujeres con insuficiencia ovárica prematura es para prevenir complicaciones y muerte prematura. O sea, incluso las mujeres que no tienen una insuficiencia ovárica prematura y no es tratada pueden tener una expectativa de vida un poco menor. ¿Qué enfermedades estoy hablando? Principalmente osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Y la osteoporosis, que como que de pronto no le tenemos tanto miedo, o tal vez sí se complica y entonces las fracturas empiezan con inmovilidad y la inmovilidad empieza y se complica con una neumonía y las infecciones. Entonces hay muchas cosas que la terapia hormonal, y ahorita hablamos de la vaginal, por ejemplo, que también como que, pues ¿qué? ¿Tienes más resequedad vaginal? Sí, pero puedes tener una infección urinaria que después se complica. Claro. Entonces son cosas que sí tienen más valor de lo que parece de que solo te lo estés pasando mal. Entonces el reemplazo hormonal se indica ahí y el reemplazo hormonal en la transición a la menopausia, al día de hoy tiene 4 indicaciones. Las 4 indicaciones son en la insuficiencia ovárica prematura,
el síndrome genitourinario de la menopausia. Esto quiere decir resequedad vaginal, infecciones vaginales, infecciones urinarias, todo el tejido, tanto de vulva, vagina, uretra, o sea, toda el área se afecta por la falta de estrógenos y ese tratamiento es con estrógenos vaginales que podríamos decir que casi son seguros para todas las personas. Ahorita hay un asunto muy grande porque, por ejemplo, pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama tienen una contraindicación para utilizar terapia hormonal. El estrógeno vaginal Es seguro. es seguro, no se absorbe a la sangre, pero la FDA tiene una cajita que ellos le llaman una black box warning, que quiere decir como una advertencia de seguridad y dice, las pacientes que tuvieron o tienen cáncer de mama no pueden usar estrógenos. Entonces, excluyes a toda esta población que además pasaron por un tratamiento oncológico que empeora muchísimo la sintomatología y entonces la gente no les da. Entonces, hay una cosa muy grande en Estados Unidos que están tratando de convencer que diga ahí, sí, eso es, pero en la terapia sistémica, en la terapia vaginal no, porque la absorción es muy poca. Entonces, esa es otra de las indicaciones, hablando de síntoma genitourinario de la menopausia. La tercera se llaman síntomas vasomotores. Síntomas vasomotores es exacto lo que decías. Son los típicos sofocos o bochornos, que hasta que no lo sientes, no lo sabes bien qué onda, pero se siente como un calor que viene, generalmente es en la parte superior del cuerpo y que después se puede sentir con mucho frío porque el cuerpo, el termostato del cuerpo está dañado. Es como nuestro aire acondicionado que tú le pones, quiero que estés a 22 y pues le baja o le sube, depende para que llegues al 22. Acá en el hipotálamo, por estas fluctuaciones hormonales y la falta de estrógeno, se descompone el termostato. Entonces de pronto piensa que tienes que perder calor y empiezas a sudar y empiezas a hacer así. Y después, como sudaste tanto, pero en verdad no hacía tanto calor, te da mucho frío. Entonces se pueden acompañar después de escalofríos o de temblor y de un frío importante y de ansiedad, por supuesto. Entonces, esa es una y la otra es sudoración en la noche. Muchas personas lo tienen solo en la noche, esas son indicación también. Y la otra es prevención de osteoporosis en pacientes de alto riesgo, no en toda la población. No dijimos es una indicación para todas usar terapia hormonal, que está siendo un poquito la tendencia hoy. O sea, antes era 0 y ahora es 100. Entonces necesitamos encontrar dónde está el balance. Pero estas son las 4 indicaciones que yo diría y que la literatura y la evidencia científica dicen es un foco verde, o sea, ve para adelante, que no tenga contraindicaciones. Las contraindicaciones reales son muy pocas. Cáncer de mama en el momento o antecedente, pero no que la mamá, que el hermano, que la abuelita sean las contraindicación en la persona. Haber tenido un evento trombótico, porque el estrógeno tiene ciertas propiedades que hace coágulos más fácil. Que el estrógeno, como se puede dar hoy, que es a través de la piel, transdérmico, ese tiene menos riesgo de hacer un coágulo, mucho menos riesgo. Entonces, haber tenido una enfermedad así o alguna alergia al medicamento. Básicamente, esas son las contraindicaciones de ley, ¿no? El semáforo rojo. Pero estos 4 factores se pueden resolver con el estrógeno cutáneo o se puede ¿sí? Sí. Vaginal. El vaginal, diferente. El vaginal no se absorbe menos de un 1% de la circulación. O sea, la forma vaginal y funciona para toda esa parte genitourinaria, que es importantísima porque les digo, previene infecciones que se pueden complicar en sepsis y en cosas feas y además la calidad de vida, o sea, totalmente, ¿no? Pero el estrógeno transdérmico, que en México tenemos gel o un spray, ese sí se absorbe a la circulación y funciona y te quita los síntomas y te funciona muy bien y hay quien necesita tomado. La diferencia es que cuando tú tomas el estrógeno, para que se sintetice pasa por el hígado, tiene que hacer un paso y eso es lo que aumenta el riesgo. Los anticonceptivos combinados, que tomamos muchos en nuestra juventud, son un tipo de estrógeno, son muy parecidos a la terapia, nada más que la dosis es muchísimo más alta en un anticonceptivo que en el transdérmico. Entonces, es la dosis más baja efectiva. Entonces, siempre empiezas con la dosis bajitita y la vas subiendo dependiendo la respuesta de las pacientes. Y hay una cosa importante acá. Si tienen útero, tenemos que cuidar ese útero porque el estrógeno estimula el crecimiento de la capita de adentro del útero. Por eso menstruamos y ahí eso se llama endometrio. Sí. Entonces, si solo tenemos estrógeno sin oposición en mujeres que tienen útero, eso puede ser peligroso para el endometrio. Entonces, se da progesterona para hacer que esta parte del crecimiento anormal del endometrio se evite. Ok. Wow. Muchas cosas. Oye, a ver, tenemos esta creencia de que la menopausia, o más bien la perimenopausia, para empezar a ponerle el nombre, la perimenopausia son calores, es baja el deseo sexual, cambios de humor
y ya. Y lo demás que te pase por la cabeza es que estás loca o ya te lo estás inventando. Pero ¿qué síntomas hay que posiblemente por desconocimiento estamos ignorando? O sea, como estos foquitos de alerta de, híjole, chava, yo creo que ya vele a platicar a tu ginecólogo que te sientes así. Me encanta tu pregunta porque lo más típico es, ay, ¿tienes bochornos? Y así te pintan a la menopáusica o perimenopáusica, ¿no? Con el abanico. Entonces, hay síntomas rarísimos y hay como 101 síntomas de la perimenopausia. De los más raros que he visto, tengo una paciente que tenía un síndrome que se llama de la boca quemante y la lengua le quemaba todo el tiempo. Y entonces fue con no sé quién y le dio no sé qué. Y uno le dijo que haga buches con salsa tabasco y yo, Dios ¡qué mío! tontería! Y luego por andar juzgando, porque fui a estudiar y que creen, la capsaicina del chile sí puede calmar todo esto. Pero realmente con reemplazo hormonal mejoró. Tengo otras pacientes varias que es resequedad en los ojos, de que no aguantaban los ojos y entonces ahí aprendí que hay un procedimiento que te hace el oftalmólogo que les tapa el lagrimal en donde se reabsorbe la lágrima para que tengan más. No funciona y a veces con el reemplazo hormonal es suficiente. Estas son indicaciones que no están en el libro, digamos, son las amarillas. Entonces, ¿para qué más te puede servir? Dolores articulares, hombro congelado. ¿Cuántas personas con el hombro congelado en la transición a la menopausia es uno de los síntomas? ¿No? Les pasa en las mucho mañanas o de pronto que pueden no hacer ejercicio. Fascitis plantar, por ejemplo. Resequedad, comezones en la piel. O sea, el oído, comezón o que sientes que te cae algo en el oído. Ese es otro de los síntomas. Entonces, son cosas bien chistosas. Uno muy común es que me dicen, no me siento yo. O sea, real, sí. No te puedo decir que tengo, pero no me siento yo. Yo tenía ganas de llorar. O sea, yo tengo 45 años y hace 3, 4 meses, o sea, normal, cuando me iba a bajar, pues te pones un poquito más hormonal, sensible. No, todo el tiempo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dolió tantito el pie y creo que estoy un poco sesgada porque estoy en el tema. Dije, bueno, pues yo me voy a hacer una prueba con estrógenos. Y si me siento mejor, pues ahí es. Y adivinen qué, me siento mucho mejor. Tenía también el oído tapado, eso todavía lo tengo, no se me quitó. Creo que no era por ahí. También es importante decir, hay cosas que no es la perimenopausia, claro, porque ahora ya todo es la perimenopausia. Claro. Entonces, no, también hay que ver que tu tiroides funcione bien, porque se parece muchísimo al hipotiroidismo. Y la transición a la menopausia y la posmenopausia les puede dar depresión, que la primerita ve al psiquiatra. Amo, los psiquiatras son espectaculares y maravillosos, pero muchas veces o arreglando la tiroides o la deficiencia de estrógeno, no es necesario un antidepresivo. Los antidepresivos son nuestros amigos. ¿Por qué? 100%. Porque te ayudan a sentirte mejor, no, y controlan los bochornos. Entonces, en pacientes que no les funciona la terapia hormonal o que estén contraindicados, que decidieron no usar hormonas, porque hay gente que dice, no quiero. Entonces, una de las opciones para controlar el bochorno son ciertos antidepresivos que tienen muy buena efectividad. El problema es cuando vas a que te den terapia hormonal y te sacas con tu antidepresivo, porque no es lo que estás buscando, ¿no? Pero entonces, pues sí, yo me empecé a untar mi estrogenito y creo que estoy más contenta. Entonces, y hay o sea, ¿tú sientes que en México puedes encontrar especialistas que solo estén centrados en la parte de la menopausia? En el mundo está difícil. ¿Sí? En México está mucho más difícil. O sea, ¿en Estados Unidos se encuentra? Sí hay. Les voy a contar un poquito lo que pasó conmigo. Yo empecé a estudiar porque de verdad no sabía y empecé a leer y a leer y a leer y de pronto caí en la página de la Sociedad de Menopausia, que antes era la Sociedad Americana de Menopausia. La verdad es que somos un poco medinchistas también. México tiene la Asociación Mexicana del Estudio del Climaterio, que climaterio quiere decir los síntomas que acompañan a esta etapa, ¿ok? Entonces, sí hay cosas y hay lugares donde puedes ir, pero como que no hay una especialización. Los ginecólogos hacemos embarazos, lo que decías, Andy, infertilidad, pero esto, entonces es muy difícil. Sí, es mucho. Entonces, yo me certifiqué en la Sociedad Americana, que es la Menopause Society, hace un examen, te dan un manual y te dicen, estúdiale de donde puedas y te hacen un examen y el examen lo más impresionante que he visto porque es por Zoom y tienes unos vigilantes y tal y te enseñan tu cuarto, tienes que hacer grabaciones, tal. Y entonces me certifiqué y puse el badge de la certificación y ahorita que está un poco en boom hablar de esto y hay muchos libros americanos y entonces uno de los libros dice que busques un certificado, un certified practitioner, o sea, alguien que esté certificado por ellos, ¿no? Y de pronto empiezan a caer en mi consultorio,
Todo porque hice esa certificación, pacientes. ¿Sí? Empezaron a llegar muchísimas pacientes que encontraron el libro. Me dicen, sí, es que la doctora no sé cuál que escribió el libro. Y yo, pues esa doctora no te recomiendo conmigo, no me topa. O sea, yo soy una doctorcita. No sé quién soy. Soy una ginecóloga en la Ciudad de México que se Pero lo certificó. por la Escribe, página. busca en la página. Y Ajá. entonces de ahí empiezan a llegar. Y entonces empieza a hacer cada vez más cosas. Pero hay muy pocos. En México yo creo que hay como 12 en esa página. Entonces, cada vez somos más. Hay un diplomado que hace... hay una parte donde los endocrinólogos, que son los especialistas en hormonas, y los ginecólogos nos juntamos y como que nos encimamos y nos hacemos para acá y para allá. Entonces, hay una especialidad que se llama ginecología endocrinológica, entonces también la gente que hace eso puede ser especializada. Los endocrinólogos, algunos están especializados, pero todavía hay algunos que le dicen, no, tu mastografía salió con un quiste, no te voy a dar hormonas. No, o sea, ahí no es. Entonces, sí es difícil encontrar especialistas. Cada vez más, esperemos que cada vez se certifiquen más y estamos trabajando mucho en eso. Oye, y en estos mitos, porque también tenemos como mucho esta creencia de que como no hablamos de ello, pues ya en la menopausia ya se nos acabó la vida, ¿no? Y ya se me acabó la juventud y yo ya no sirvo y ya voy a engordar y ya, o sea, ¿qué tanto de esto es mito y qué tanto es cierto? Ay, mira, de veras hay que tratar de cambiar el pensamiento porque es misma parte. O sea, las mujeres tenemos un valor o teníamos un valor y me van a reclamar por ahí algunos hombres de mi familia, pero no es cierto. Claro que no todos son así, pero cuando les sirvamos para reproducirnos. O sea, nosotros vamos a darles a sus vástagos sanos y lindos y que se poble el mundo. Y después, de verdad, la mujer fuera de la reproducción era muy, muy, muy infravalorada y nos la compramos. Exacto. Y hay una teoría que es la teoría de las abuelas, que la doctora Jen Gunter la platica en un libro espectacular que se llama El Manifiesto por la Menopausia y se los recomiendo, donde se demuestra que las mujeres en las sociedades en las que las abuelas están metidos, la sobrevida de los niños es mucho mayor y las abuelas se enriquecen muchísimo y en las antes en las cavernas, ellas son las que iban a buscar comida. Y en las ballenas dentadas, que son la única otra especie que tiene menopausia y que vive mucho tiempo, no es cierto, muchas tienen menopausia pero se mueren muy rápido, pero estas tienen tiempo. También las abuelas que se quedan con los críos, viven más los críos. Entonces, por supuesto que hay un súper valor y en otras sociedades la abuela es la sabia. Claro. Entonces, ¿por qué nos compramos que si no nos vemos todo el tiempo así, como un estándar que no vamos a llegar, ¿por qué nos compramos que no servimos? Y nos dieron 20 clases o cuántas sesiones en la primaria que nos va a decir, en la pubertad te va a crecer la mama y se te va a poner... Y después hasta ahí le llegó. Porque justo, en el embarazo, sí. Perfecto, 100 libros de embarazo, miles de plataformas de embarazo, todos diciendo los cambios. Y ¿quién nos dijo que en la perimenopausia vamos a volver a cambiar? Nadie. No les conviene. Les conviene que con el dinero que ya ganamos trabajando nos gastemos en tratar de parecernos a las de antes. Estar jóvenes, entonces sí. Nadie nos dijo que se nos va a poner un depósito de grasa alrededor de la cintura y que es normal y que ese depósito de grasa produce hormonas y entonces nos va a cuidar el cerebro y nos puede ayudar a cuidar el hueso. Nadie nos dijo que pues se nos va a caer la piel, pero se nos va a caer y está bien y que la celulitis es normal. Entonces, tenemos que cambiar el pensamiento y tenemos que enfocarnos porque ahí. Es económicamente mucho más sustentable agarrar las vulnerabilidades y las inseguridades de las mujeres y decir, tienes que atacar con eso comprando mi producto. No, es un negocio. No, y también, y toda esta parte del edadismo, o sea, que tenemos una fobia a envejecer y a vernos viejos y casi cuando te empiezas a ver viejo es como ya automáticamente te van a desplazar socialmente. Y cuando si hay una sabiduría, hay algo increíble de llegar a esta etapa de crecer. O sea, no tenemos que combatir que estamos, o sea, que hemos vivido todos estos años y que tenemos esta sabiduría. Al contrario, yo creo que como tú dices, en estas culturas donde la mujer como abuela tiene este conocimiento y esta sabiduría, mejor hay como, o sea, no sé, aprovechar y agradecer esto en vez de como tratar de combatirlo. Totalmente. Los hombres también crecen y también son sabios, porque ahí también nos estamos sesgando un poco, pero también los hombres son sabios y también les hacen feo. La verdad es que en esta sociedad nos hacen feo cuando crecemos. A todos los que envejecer es el peor pecado que puedes hacer. Exactamente, que además es lo más natural. Entonces, siempre digo, mira, la otra opción si no llegas a la menopausia es que te mueras antes. Entonces, yo sigo apostando por estar más vieja y estar más cerca de la menopausia. Totalmente. Hasta la de antes. Sí, pues sí, claro. Sí, entonces sí creo que hay que cambiar esto. Entonces, primero, no se acaba la vida. Hay muchísimas cosas. También hay algo que está muy padre, que es te empiezan a importar menos
cosas que te quitaban salud y que te quitaban tiempo. Y la paz Si mental. no quieres ir, no quieres, pierdes muchos filtros, pierdes mucho quedar bien con los demás. O sea, sí creo que es una etapa que debemos decir, qué delicia, soy más independiente porque en general tienes un poco más de libertad. Siempre vas a tener o que cuidar a alguien, porque también estás aquí y acá, porque tienes que cuidar al adolescente que se pone rudo y a cuidar muchos, les toca cuidar a la generación de arriba y es duro y hay duelos. O sea, es bien difícil. Pero si te enfocas en decir, llegué acá, lo hice muy bien o lo hice como pude, pero lo voy a hacer bien y voy a disfrutar lo que me costó de venir, creo que eso sería buenísimo, ¿no? Y sí está padre que le bajas un poco a la expectativa que te tienes y que puedes cosechar muchas cosas. Entonces creo que me iría por ahí. Sí va a cambiar nuestro cuerpo, va a cambiar todo el tiempo, cambia nuestro cuerpo. Pero bueno, vamos a agradecer. No estoy diciendo, órale, échate al sillón y comete una pizza y no te cuides. Claro que hacer ejercicio es invaluable. Tener músculo, empiecen desde antes. O sea, si me están oyendo antes, guarden ese músculo porque se pierde. También está sobrehypeado en las redes que pierdes muchísimo porcentaje de músculo, pero sí se pierde algo de músculo. Entonces hay que comer buena cantidad de proteína, hay que hacer ejercicio, hay que cuidar nuestros huesos, importantísimo. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer desde antes para prevenir o disminuir en cierta medida estos síntomas, ¿no? O sea, me queda claro que hacer ejercicio y la alimentación sana, pero no sé, dormir bien. Dormir bien podemos es hacer? importantísimo para la salud mental, para la agudeza mental. Entonces, dormir bien es importante y cuidar la salud mental. O sea, la salud emocional también ha estado, qué bueno que se hable más, pero de verdad decir, necesito un apoyo, un grupo de apoyo es impresionante. O sea, en cosas de prevención, si lees prevención de demencia y Alzheimer, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué puedes hacer? Comer una dieta mediterránea con antioxidantes tiene algo de evidencia. Ok, dale. Hacer ejercicio, tiene algo de evidencia. Escuchar bien, importantísimo. También, si no oyes, un aparatito mejora las posibilidades de que no tengas demencia después. 100%. Corregir los defectos de visión también y tener tu presión arterial bien estable. Okay. El menos alcohol que se pueda también es algo. Y tener un grupo social. Fíjense que una de las estrategias para prevención de demencia en la edad más adulta es tener salidas con grupo social. Entonces, eso es algo importante que no lo vemos porque estamos trabajando y entonces Eso ya le me voy a cansé. decir la próxima quiero vez a mi ir. marido cuando me voy a ir a cenar con salir mis con amigas mis en amigas. terapias. Totalmente. Sí es. Me la Totalmente. indicó la doctora Marian, fíjate, aquí Y te está voy a para dar la decirlo. evidencia. Meditar también. Fíjense que hay una meditación que también tiene algo de prevención. Un tipo de meditación que se llama Kirtan Kriya, que tiene algún estudio por ahí que ayuda a la memoria y ayuda a la claridad mental. Y la Asociación de Alzheimer, de Prevención de Alzheimer, por ahí la menciona. Hay un libro maravilloso que se llama El cerebro en la menopausia, de la doctora Lisa Mosconi. Ella también lo pone, que también es muy buen libro también. Y eso, fíjense que las hormonas para prevención de demencia no está demostrado ni que lo empeoren ni que lo mejoren. Aunque hay un estudio que dice que las mujeres que tienen bochornos podría ser que si les mejoras los bochornos, les mejore también la claridad mental y la demencia. Sí, ese es muy, muy nuevo. Salió ayer lo escuché ayer, no salió ayer, salió este mes en la Sociedad de Menopausia, la plática donde se habló de esto. Oye, Marian, a mí la verdad es que me encanta el tema y creo que podríamos seguir aquí hablando 45 horas porque justo desconocemos mucho el tema, pero si tuvieras una sola cosa que decirle a las mujeres que están pasando por esta etapa, ¿qué les dirías? ¿Una sola? No, la verdad es que... desarrollar un poquito. Sí, o sea, No. puedes justificar tu respuesta. Primero que es algo que es súper distinto para cada quien la experiencia, pero que platicarlo y comentarlo está buenísimo. Que aboguen por sí mismas. O sea, si el doctor no sabe o te da algo que no te lata o te dice que no eres candidata a terapia hormonal por X o por Y. ¿Pero por qué? ¿Dónde lo leíste? O sea, ya hoy no te quedas con que alguien te dijo. O sea, no te quedas con... No, así me enseñaron mis maestros. Así el otro día me contestó alguien y yo, ok, pero ¿qué dice la evidencia? Entonces, aboguen por ustedes mismas. Y entonces, ¿por qué? Y busquen un especialista en menopausia. Yo sé que es difícil, pero si no, por lo menos, y si son médicos y me están viendo, acepten cuando no es. O sea, de pronto si ya es algo, no es mi campo, te voy a mandar. Si tienes unos dolores de cabeza durísimos, pues te voy a mandar al neurólogo. ¿Por qué no te mando con el especialista en menopausia? Entonces, busquen a alguien que las escuche, eso es lo más importante, que valide sus síntomas
y que les ayude a buscar una solución. Y a veces se vale decir, no sé. Yo les digo a mis pacientes, voy a tratar, creo que es esto. Vamos a ir viendo. Y si no, necesito que me hables de regreso. Y te tengo que ver en 2 meses porque entonces vamos a ver cómo está tu dosis. Entonces, eso les diría. Y pues eso, vamos a cambiar la narrativa y vamos a volver otra vez a esa sociedad de gente más grande, gente valiosa. Porque saben mucho. Eso lo vas a decir. También cuando eres mamá dices, ay, ahorita entiendo lo que me decía mamá. Entonces, claro que has aprendido mucho y vamos a regresarle el valor a esto. Oye, Mariana, y cuéntanos también, digo, porque, insisto, podremos seguir aquí platicando horas y horas y horas, pero vamos a tener horas y horas y horas en el Empower Summit. Exacto. Cuéntanos un poquito, ¿dónde consiguen boletos? ¿Qué tenemos que hacer para ¿Cuándo va a ser todo? Muy bien, el Empower Summit nos juntamos, con Naranja Dul nos juntamos. Sí. Sí. Nos juntamos Naranja Dul y yo para hacer este evento donde vamos a hablar de muchas cosas de perimenopausia y con un enfoque diferente a lo que se está haciendo, porque no es una cosa para que cómo te vas a ver más joven y cómo te vas a ver más flaca. Eso no se va a hablar ahí. Más bien vamos a hablar de temas esenciales sobre qué pasa con nuestras hormonas, sobre cómo dormir mejor, sobre toda esta parte de meditar, sobre esta parte psicológica, el sueño. Tenemos una doctora de Estados Unidos que va a hablar de ejercicio, que ella es coach de una activista muy importante que es Halle Berry en Estados Unidos. Entonces va a estar increíble. Es el 7 de junio en el auditorio del Hospital Ángeles Lomas. Empezamos 9:30, creo que 9:15, 9:30. ¿Les podemos dejar el link? Sí, 100%. Les dejamos aquí les ponemos el link. Ahí en el link le dan clic, compren sus boletos. Va a estar espectacular. La verdad es que estamos muy, muy emocionadas y hemos trabajado mucho, así que nos va a encantar verlas. Yo voy a dar una plática, pero no nada más. Yo va a haber mucha gente. Vamos a hablar de violencia estética, vamos a hablar de piso pélvico, va a haber un panel de cabeza a pies con especialistas, vamos a hablar de cerebro. O sea, la verdad es que va a estar muy, muy bueno, así que ahí les veo a todos. ¿Y a ti cómo te encontramos en las redes? A mí me pueden buscar como Gine_Conciencia. Ese es mi personal, y Gine & Co, que es la clínica que tengo de atención integral. También les dejo el link. Pues, queridas desmadrosas, a nosotras síganos en todas las redes sociales. Suscríbanse, por favor, a YouTube para que nos vean así en vivo y a todo color. Y nos vemos en el Empower. Por favor, Sí. compren sus boletos, por ahí nos vemos y síganlo platicando. Abracen esta etapa. Yo creo que todas las etapas por las que pasamos las mujeres son maravillosas. Entonces, abrácenla y háblenlo. Y pues nada, déjenos en los comentarios si ustedes también tienen bochornos. Atiéndanse, por favor, y luego ya nos comentan. Y pues nos vemos la próxima. Gracias por la invitación. De verdad. Gracias, Mil María, por venir. Gracias.